Muy bienvenidos para esta exposición de la carta del apóstol Pablo a los romanos y gracias por acompañarme en estos momentos. Hoy vamos a llegar al capítulo 6 y este mensaje va a cubrir los versículos del 1 al 14, Romanos 6, 1 al 14, y el título de la exposición es ¿El pecado da gusto o no? No sé si tienen tanta imaginación como yo. Yo a veces se me cruzan por la cabeza pensamientos que a veces pienso que yo no sé si esto alguien antes de mí ha pensado alguna vez. Y no es por orgullo, sino simplemente porque algunos de esos pensamientos me parecen tan descabellados que, en fin, pues cuesta creer que otro había caído en eso. Por ejemplo, ¿qué habrá pensado Eva en el momento que mordió la fruta? ¿Cuál habría sido su último pensamiento antes de morir espiritualmente? Tal vez algo como, dulce, esto de verdad ha valido la pena. ¿Qué fueron las últimas palabras o pensamientos de la mujer de Lot, de la cual infelizmente ni siquiera sabemos el nombre? ¿Qué habrá pensado ante la prohibición divina de mirar atrás? ¿Habrá pensado, al carajo con tus creencias fanáticas? Voy a echar un último vistazo a ver mi bello hogar. Y para que las mujeres no queden tan mal, hablamos también de los hombres, de dos hombres, para tener un poco de paridad en esto. De los dos hijos de Aarón, Abiú y Nadab. ¿Qué habrán pensado justo antes de encender el fuego en el altar con un fuego no adecuado? ¿Habrán pensado algo, fuego es fuego? ¿Qué más da si enciendo el fuego con mis propias cerrillas o no? No es así que pecar da gusto hasta que nos demos cuenta que hemos pasado una línea. No pasa nada pecando hasta que pase algo. Y esto es la experiencia de tanta gente que a lo largo de los años y de los siglos han caído en esto. Al principio parece dulce el pecado, hasta que notemos el precio que hemos pagado por incurrir en ciertos pecados. Todos esos ejemplos que puse al inicio tienen algo en común. Eran sus últimos pensamientos antes de pecar y perder la vida en algunos casos. Pensamientos que obviamente no sabemos si se desarrollaban de esa manera. Pero todos se resumen en una frase. ¿Y para qué vamos a tomar en serio lo que Dios nos ha dicho? Yo voy a hacer las cosas a mi manera y no pasa nada. Lo importante es la buena intención. Y si fracaso, bueno, Dios me va a perdonar porque al fin y al cabo esto es su trabajo. El pasaje que vamos a considerar ahora va a hablar precisamente de este tema. ¿Vamos a hacerle oídos sordos a Dios y continuar en el pecado? ¿O vamos a tomar en serio lo que Dios nos ha dicho?
En el contexto y antes de leer el pasaje correspondiente, vamos a recordar que Dios, a través de Pablo, nos expone las características de la fe de Abraham. Lo que caracterizaba a Abraham era creer en contra de todo lo que parece razonable. Él confiaba en las promesas de Dios contra viento y marea. Sí, en ocasiones tenía momentos débiles, pero aún así la constante de su vida era una fe inquebrantable en el Dios de las promesas. Y Pablo nos explicó cómo Abraham aceptó el hecho de que Dios le declaró justo. Y esto sirve como ejemplo para aquellos que confiamos en Dios de la misma manera como lo hizo Abraham. Y el resultado es paz con Dios. Y Pablo se toma el tiempo para explicarnos cómo el pecado domina este mundo desde la caída de Adán hasta el día de hoy. Nos explicó cómo el pecado entró en este mundo por medio de Lucero, que antes se había rebelado contra Dios y se había convertido en Satanás. Esa caída tan tremenda que luego arrastró la tercera parte de los ángeles y dejó luego su huella también en este mundo, en esta tierra poblado por Adán y Eva. El pecado entró en este mundo por medio de Adán, que era el representante de toda la humanidad. Ahora, el contraste entre el pecado de Adán y la redención de Cristo, esto fue el último tema del cual hablamos. Y nos hemos dado cuenta que son contrastes impresionantes, contrastes que realmente nos hacen pensar. Y todo esto forma parte de lo que se ha llamado en la teología la doctrina de la justificación por la fe, que es el pilar fundamental de nuestras creencias. Dios nos ha declarado justos. Y ahora llegamos al capítulo 6 y al punto donde Pablo ahora habla de nuestra vida. Bueno, ha hablado hasta aquí en términos generales y ahora la pregunta es, ¿y yo qué? ¿Y esto qué tiene que ver con mi vida? Por lo tanto, lo que vamos a escuchar y estudiar ahora es algo sumamente práctico. Voy a leer del capítulo 6 los primeros 14 versículos. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas.
mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor nuestro, queremos darte las gracias una vez más por el privilegio de poder acudir a ti para que tú nos ayudes a entender tu revelación. Ayúdanos, Señor, a no equivocarnos en las cosas que nos quieres decir. Y te damos las gracias por la carta a los romanos, que de una forma tan fundamental y tan clara nos habla de las cosas esenciales de nuestra fe. Te pedimos, Señor, que estos momentos de estudio sean momentos decisivos para nosotros, donde podamos aprender lo que nos quieres decir. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. Pablo empieza este pasaje con una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Es un poco como decir, bueno, ya al fin y al cabo da igual cómo vivo, porque lo importante es ser salvo. No importa realmente la forma como me comporte, porque lo que realmente es importante es que no voy a pasar el resto de la eternidad en el infierno. Hay mucha gente que piensa esto. Hay gente que dice, no, mira, fulanito o menganito ha tomado una decisión en su momento, pero ya no vive según los principios de la fe cristiana, pero sí, en su momento se había convertido. A lo cual me gustaría responder, perdón, pero si la vida de una persona no me da argumentos para creer que esa persona tiene una fe viva, me entran serias dudas de la conversión realmente de esa persona. Y es una de las grandes equivocaciones de la fe cristiana de nuestros tiempos, que con tanta facilidad aseguramos a la gente su seguridad de salvación, que aún ni siquiera ha dado muestras de que esta conversión suya ha sido auténtica. La señal de una conversión no es levantar la mano, rellenar una hoja o pasar enfrente en una campaña evangelística, sino mostrar con los frutos de una vida que esta conversión ha sido auténtica. Y esto requiere su tiempo. Eso sí, cuando una persona cree de verdad, ha pasado de la muerte a la vida, y esto es irreversible, gracias a Dios. Juntamente con esa forma del creer a lo fácil, de rebajar las exigencias realmente para que una persona pueda acudir a los pies de Cristo, esto ha dado paso al cuento de hadas del creyente carnal como una opción de la vida cristiana. Bueno, hay gente que vive una vida espiritual, para decirlo así, gente que realmente obedece a Dios y toma sus normas éticas como referente en su vida, y otros que no lo hacen,
pero que creen y que por lo tanto son carnales, pero son creyentes al fin y al cabo. Muy pocos pasajes del apóstol Pablo han sido más malentendidos que este, porque este cuento del cristiano carnal como una opción de la vida cristiana es simplemente esto, un cuento de hadas, porque no tiene nada que ver con la realidad de la vida cristiana. Y en esto Pablo está de acuerdo con Santiago y con Juan y con todos los demás autores del Nuevo Testamento. La respuesta de Pablo es tajante a ese tipo de doctrina rara. Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde, o sea, que para que el Señor aún sea glorificado más, porque nos tiene que perdonar más. Y Pablo dice, en ninguna manera. Realmente la negación en el idioma griego es tajante. De ninguna manera. Eso es completamente imposible. Incluso pensando que una persona después de venir a Cristo decida por una vida, digamos, light en la fe cristiana, descafeinada, no entregando su vida completamente, es una imposibilidad. Y hay varias razones para ello. Pablo nos lo expone aquí. Y lo que sigue a continuación tiene que ver con mi identidad de cristiano, porque la pregunta realmente es, ¿quién es un cristiano? ¿Qué le caracteriza? Y nos damos cuenta de una cosa. El que soy en la fe cristiana, o sea, mi cristianismo, se define en función de quién me representa. La primera razón por qué no podemos seguir en el pecado es lo que Pablo expone en el versículo 2 hasta el versículo 7. Y el argumento es bastante sencillo. No podemos seguir en el pecado porque morimos al pecado. Pablo nos habla aquí de algunos hechos de la vida cristiana. Lo primero lo tenemos en el versículo 2 al final. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Te gusta el pecado? ¿Te gusta obedecer a Dios voluntariamente? Entonces algo obviamente va mal. ¿Qué es lo que llevó a Jesucristo a la cruz? La respuesta es el pecado. Muy bien. ¿El pecado de quién? El nuestro, el tuyo y el mío. Es decir, Él nos representa y muere por nuestro pecado, por el tuyo y por el mío, por nuestras desobediencias. Y por lo tanto, ahora a mí no me gustan las cosas que le llevaban a Él a la cruz. Eso quiere decir que para un creyente es imposible hacer las paces con el pecado. Es imposible como si Cristo, vivir como si Cristo no hubiese tenido que morir por algo que es una realidad tan terrible en mi vida, la rebelión contra Dios. Es precisamente porque Cristo murió por esto que fuimos declarados justos, porque Él pagó. Y ahora legalmente estamos muertos al pecado. Es como si alguien tiene deudas con Hacienda. Ahora, en un principio, si esa persona se muere, y vamos a suponer que esa persona no tiene ascendencia, porque las deudas con Hacienda, por supuesto, se van a heredar también, pero vamos a suponer que no tiene posesiones y no tiene familiares que puedan pagar esa deuda o que deben de pagarla, pues no se le puede cobrar.
De hecho, hay gente que han conseguido desaparecer hasta el punto de que han sido declarados muertos oficialmente, mientras que vivían tranquilamente en las Islas Bahamas. Pero al haber sido declarado muerto, pues ya no hay nada que hacer. Eso quiere decir que nadie le puede obligar a pagar porque como persona responsable ya no existe legalmente. Y esto es precisamente nuestro estatus. Esto es nuestra situación delante de Dios. No existimos legalmente. No somos ya personas en el sentido de que alguien pueda venir para cobrarnos la deuda por nuestro pecado. Cristo ha pagado. Y Satanás nos puede acusar todo lo que quiera. Realmente sus demandas son demandas ya no existentes porque Cristo pagó. Cristo mató a la muerte muriendo y por lo tanto nosotros morimos a la muerte y al pecado. Esto es una frase tan importante que la voy a repetir. Cristo mató a la muerte muriendo y por lo tanto morimos a la muerte y al pecado. Y por lo tanto, el pecado como opción de vida ya no tiene cabida en nuestra vida. Es simplemente algo que rechazamos, no porque si peco pongo en peligro mi vida eterna o mi seguridad de salvación, sino simplemente porque no me gusta lo que le ha llevado a mi Señor y Salvador Jesucristo a la muerte. Yo odio al pecado porque Dios odia al pecado, porque cada pecado es una rebelión y un insulto contra Él. Y eso de lo que tenemos aquí requiere un poco más de explicación, y esa explicación la tenemos en el versículo 3. Estamos inmersos ahora en ese mar de perdón. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y esto es muy importante. Nuestra relación con Jesucristo es la base de esa afirmación, y nuestra relación no es una relación teórica, es una relación personal que tiene que ver con tu vida y tiene que ver con la mía. Todos conocemos la expresión estoy metido en el trabajo hasta las cejas. Es decir, ese trabajo es tanto que define mi vida. Y de la misma manera, si estoy inmerso, aquí la expresión es bautizado en Cristo, Cristo ya define mi vida. Estoy en Cristo, así Pablo lo define en 2 de Corintios. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Y estamos en Cristo ahora, estamos inmersos, como dice aquí, bautizados en Él. Hay una unión, Cristo me representó en la cruz, y cuando Él muere en la cruz, no solamente muere Él, sino también legalmente yo muero con Él. Y otra cosa que tenemos que aprender en cuanto a eso de estar declarado muertos, que ese bautismo ahora simboliza la nueva vida. El versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, al fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiere decir, de la misma manera como Cristo luego ha resucitado, yo también he resucitado con Él para siempre.
Él me representa en esto lo que algún día voy a vivir. Y eso significa que en nuestra vida ya existe el principio de la vida, ya no el principio del pecado y de la destrucción. La resurrección ahora también habla de mí, y eso, aunque no he resucitado aún, voy a resucitar finalmente, pero espiritualmente ya he resucitado con Cristo. Y esto es la buena noticia. Todo eso se simboliza en el bautismo. Recuerdo haber visto, si no me equivoco, fue en Cataluña, en Tarrasa, una vez visitamos ahí una iglesia antigua y se podía ver el bautisterio y se vio que por un lado había una serie de escaleras que bajaban al bautisterio y por otro lado escaleras que subieron. Quiere decir que el que quería subir en el otro lado tenía que entrar por el lado de la entrada, sumergirse y luego salir de nuevo. Ese simbolismo empieza a demostrarnos que una vida nueva ha empezado. Dejamos atrás lo antiguo y resucitamos de esa manera simbólicamente. Esto ya es un hecho, no es algo futuro, sino esto es algo que ya ha ocurrido. Como dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pablo aquí habla de semejanza, es algo simbólico, ¿vale? No algo literal. Plantados aquí habla de ser injertados, es un principio que él nos va a explicar con más detalle en el capítulo 11 de la misma carta. Estamos injertados en Cristo, lo cual quiere decir que Él ahora es mi vida. Vivo porque Él vive en mí y yo vivo en Él, para decirlo así, estoy en Él. Esto es el secreto de la vida cristiana. Esto habla de una comunión íntima, de algo muy personal. Y esto es, al fin y al cabo, algo que caracteriza al creyente. Y esto es la razón por qué no olvidemos el recorrer de los pensamientos de Pablo. Esto es una de las razones porque ahora el pecado para mí ha dejado de ser atractivo. Porque algo nuevo ha pasado, ha empezado en mi vida. Estoy ahora viviendo con Cristo y Él conmigo. Y esto ocurre en el momento de nacer de nuevo. Y esto se recoge simbólicamente en el bautismo. Damos fe pública de una verdad espiritual. Lo viejo queda atrás y ahora lo que rige en mi vida es la vida. Y por lo tanto, ahora me gustan las cosas que glorifican a la vida y a aquel que ha dado su vida por mí. Quedan atrás las malas costumbres. Ya no somos pecadores sin remedio. Ya no somos esclavos del pecado. Algo nuevo ha empezado. Y Pablo aquí lo expresa de una forma, otra vez con un símil. Realmente él usa aquí la crucifixión. Dice en el versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Quiere decir que hemos muerto legalmente. Ahora, tú dependes de Cristo. De hecho, Cristo te representa completamente. Te representa legalmente delante de Dios. Cristo es tu representante. Y por eso tú puedes estar delante de Dios cuando Dios te llame a su presencia, sabiendo que en Cristo tienes un abogado que te represente. Y por su sangre
fuiste limpiado, por sus llagas fuiste curado. Por lo tanto, la vida ha empezado a reinar en la vida del creyente y esto es la razón por que ahora no tiene sentido servir a un régimen que ya no existe, el régimen de la muerte. Bueno, todos nos hemos enterado de personas que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial no se enteraron porque estaban luchando en la interior de alguna jungla en el este de Asia. Hay más que un soldado japonés que no se enteró del final de la guerra y en algunos casos incluso décadas después fueron descubiertos y creyeron que la guerra aún estaba llevándose a cabo. Y esto no debe de pasar en la vida de un creyente. La guerra, esta guerra por nuestra salvación se acabó. Cristo pagó, eso ya está hecho. Ese régimen antiguo donde reinaba la muerte, en ese caso la muerte espiritual, se acabó. Porque de la muerte hemos llegado a la vida, representamos ahora la vida. Por eso somos sacerdotes de Cristo. Sí, algún día vamos a tener que morir físicamente, pero en lo espiritual ya vivimos y seguiremos viviendo para siempre. Pablo dice que esto es algo que los cristianos en Roma sabían, esto forma parte de su creencia, dice en el versículo 6, sabiendo esto, o sea, ustedes lo saben perfectamente, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Esto es algo que los romanos lo tenían claro, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Los romanos lo sabían. Mi pregunta es, ¿lo sabes tú también? ¿Sabes cuál es tu identidad? Que tu identidad ahora es Cristo, que tú legalmente has muerto al pecado. Y si legalmente has muerto al pecado, ¿cómo te atreves a seguir en ese pecado como si la redención de Cristo no existiese? Porque muerte significa final del poder del pecado. Versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Eso ya se ha hecho de una vez y para siempre. Y por eso sí, el cristiano sigue pecando, porque es pecador, pero no lo hace con gusto. No debe de hacerlo con gusto. Y aún mucho menos es una opción de la vida cristiana vivir en el pecado. De hecho, es algo antagónico a la vida cristiana. Ahora, hablamos de la muerte, ¿vale? No olvidemos que Pablo aquí da razones porque el cristiano ya no quiere seguir en esa vida caracterizada por el pecado. Primera razón, porque legalmente ha muerto al pecado. Ahora, el segundo argumento lo tenemos en el versículo 8 al 10. Y esto es un argumento que habla de la vida. Y es simplemente, no queremos seguir viviendo en el pecado porque vivimos ahora con Cristo. Durante un tiempo había parecido que el pecado se había enseñoreado sobre Cristo. Cuando Él estuvo en la cruz y todas las tinieblas descendieron sobre Él, cuando Él cargó nuestros pecados, esa separación terrible del Padre, ese grito que descarrió la oscuridad, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Esto se ha acabado. Esto no hay que confirmarlo cada año de nuevo. La muerte de Cristo es una muerte una vez y para siempre.
Él resucitó y esto significa que la muerte ha perdido su poder, ha perdido el juego, el partido, se acabó. Y significa que a partir de ahí ya no hay posibilidad de que Cristo muera otra vez o tenga que morir otra vez. Esto ya se ha decidido. No hay posibilidad de que en algún momento de la historia en el cielo el pecado otra vez resucite. El pecado ha muerto definitivamente. Su régimen ha terminado, ya no tiene poder y no tiene poder ninguno. Y esto es una excelente noticia. Entonces, el cristiano no sigue en el pecado en primer lugar porque ha muerto el pecado. Legalmente ya no está bajo su influencia. En segundo lugar, porque vive con Cristo, resucitamos ya con Cristo. En tercer lugar, porque fuimos liberados. Y esto habla en la última parte, los versículos 11 al 14. Cuando cae una dictadura, como ocasionalmente ocurre en la historia, la gente que antiguamente o la gente que antes vivía bajo esa dictadura ahora queda libre. Pero muchas veces si has vivido durante mucho tiempo bajo una dictadura, te cuesta acostumbrarte a la libertad. Esto fue el problema con los israelitas que vivieron en Egipto. Y con absoluta certeza se ha dicho que tardó 40 días de sacar Israel de Egipto, pero tardó 40 años sacar Egipto de Israel, porque lo llevaban dentro. Eso es la razón por qué se quejaban tantas veces, porque mentalmente no se habían acostumbrados que ahora eran libres, no más esclavos. Darse cuenta de nuestra libertad requiere esfuerzo mental, porque a veces nos cuesta creer, son verdades teóricas que nos cuestan asumirlas, pero es la realidad. Tenemos que adaptar nuestra forma de vida a la realidad espiritual que hay detrás de nuestra existencia cristiana. Y de esto habla Pablo en ese párrafo, en ese último párrafo del versículo 12 al 14. Somos llamados ahora de ajustarnos a la nueva realidad, vivir a la altura de nuestra nueva posición. Ya no es el principio, yo hago lo que mi cuerpo me pide, sino yo hago lo que Dios me pide. Esto hace que ahora la justicia puede reinar en nuestras vidas. Dice, versículo 12, no reine pues, es una consecuencia de lo anterior, que el pecado en vuestro cuerpo mortal reine, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Sí? Ya no estamos haciendo lo que el cuerpo me pide, como con tantas veces se dice en el mundo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, donde el cristiano vive consciente de esas cosas, allí reina la vida. Allí ha empezado otro régimen. Ahí se respira libertad, liberación, vida nueva, cosas celestiales. Hay un olor a vida y ya no ese olor espeluznante de muerte. Por lo tanto, ahora buscamos activamente lo que Dios nos dice y el cristiano siempre se pregunta, ¿y cómo puedo hacer yo una diferencia en este mundo? ¿Cómo puedo actuar de tal manera que mi fe cristiana también se presente en la realidad?
Hay una oración muy antigua de Francisco de Asís que me gusta mucho. Es una oración que me gustaría leerla. Y creo que hacemos bien de vez en cuando de hacer de esa oración algo nuestro. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allá donde hay odio, yo ponga el amor. Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. Que allá donde hay discordia, yo pongo la unión. Que allá donde hay error, yo pongo la verdad. Que allá donde hay duda, yo pongo la fe. Que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá donde hay tinieblas, yo pongo la luz. Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Oh Señor, que yo ya no busque tanto ser consolado, sino consolar. No tanto buscar ser comprendido, sino comprender. No tanto buscar ser amado, sino amar. Porque es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo. Es perdonando como se es perdonado. Y es muriendo como se resucita a la vida eterna. Una oración que me gusta mucho. El pecado ya no es principio de nuestra vida, sino es la justicia. No se debe de enseñorear el pecado en nuestras vidas. Versículo 14. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la gracia no nos da la libertad de pecar como nos guste. Eso es el gran malentendido de una escuela teológica que ha traído mucha desgracia sobre la iglesia evangélica. El que ha entendido lo que es la gracia divina busca vivir según esa gracia. Esto es lo que para eso Dios nos ha llamado. Y quiero, a la luz de la escritura que hemos estudiado hasta aquí, preguntarte, ¿vives a la altura de tu llamado? Si Dios te ha llamado a seguirle, ¿sigues jugando en el lodo? ¿O quieres, con la ayuda de Dios, desprenderte de esos lodos, dejarlos atrás y procurar seguir al Señor y servirle con toda tu entrega? Renunciar al pecado, y esto fue una pregunta en los bautismos de la iglesia primitiva. ¿Estás dispuesto a renunciar al pecado y al diablo y a sus obras? ¿Estás dispuesto a ello? La respuesta la tendrás que dar delante del Señor. Y hoy tal vez es un buen momento. Recuérdate de lo que el Señor te ha salvado. Y al recordarlo, tal vez es el momento de renovar tus promesas. Esas promesas al Señor, decirle, Señor, con todo mi corazón, te quiero seguir hasta el final. Glorificarte a ti en mi vida. Y donde hay cosas en mi vida que no deben de haberlos, Señor, lo dejo a los pies de tu cruz. Tu sangre lo ha cubierto también. Vive a la altura del llamado de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este pasaje excelente que nos recuerda
de la nobleza del llamado que ha llegado a nuestras vidas. Estamos muertos para el pecado y queremos vivir como gente muerta al pecado, pero como representantes de la vida, del nuevo pacto, de lo que te representa a ti y no lo que representa al régimen antiguo de muerte y de destrucción. Algo nuevo ha pasado, Señor. Y te pedimos que la vida de cada uno de nosotros y de los que nos escuchan en este momento represente este pacto de vida. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y para tu gloria. Amén. Gracias por seguirnos hasta aquí. Que el Señor te bendiga y que esas palabras alcancen tu corazón.